Hola, bienvenidos a Armelions. Mi nombre es Melanie y seré su anfitriona en este emocionante viaje. No olvides suscribirte y dar me gusta. Comencemos. Armelions, las raíces del mundo. Capítulo 25. Bosque de Polincas, región de Polincas, Antártida, 12 de agosto 2010, 11 horas 44 minutos. Con el paso de los minutos, el cansancio se hizo presente en Martín. Sin embargo, no encontraba ningún lugar seguro donde detenerse. Los troncos de los árboles a su alrededor eran muy delgados. Podría ser detectado con facilidad si decidía ocultarse allí. Dando lo mejor de sí, continuó llevando la Ciro en su espalda por un largo trecho. No se detuvo hasta que sus piernas cedieron del cansancio, cayendo de rodillas sobre la fría nieve. Entre muecas de dolor, intentó ponerse de pie de nuevo, pero fue incapaz. Su brazo derecho ya no lo sentía, producto del entumecimiento generado por su raimara. Ya sin fuerzas, dejó caer a Nixie sobre el suelo con el mayor cuidado posible. Allí supo que no podía dar un paso más. Su magia estaba al límite. Cuando pensó que debía descansar de manera forzosa, una voz femenina le habló. «¿Por qué me salvaste?» «¿Ah?» gritó Martín espantado mientras miraba a su alrededor. «¿Quién anda ahí?» «Soy yo. Estoy en tu bolsillo», contestó la criatura. «¿Puedes hablar?», preguntó el humano a la vez que bajaba la mirada hacia su pantalón. La monstrua había estado tan inmóvil que el torrento había olvidado que la llevaba consigo. «Creo que recuperé parte de mis poderes», añadió ella justo cuando se giraba dentro del bolsillo. Martín pudo sentir cómo sus dos pequeñas manos entraban en contacto con su muslo. «No te muevas, intentaré ayudarte». De pronto Martín sintió cómo su cuerpo comenzaba a recuperar la fuerza. No tan solo la física, sino que también la mágica. «Esto es increíble», dijo Martín entre tanto reacomodaba a Nixie en su espalda y se ponía de pie. «¿Qué me has hecho?» «¿Por qué me ayudaste?», insistió la pequeña monstrua. «No lo sé», contestó regresando su mirada hacia el bolsillo. «No podía dejarte morir en ese acantilado». «Vi en tu mirada el miedo y el asco que te produzco», dijo la criatura en voz baja. «No comprendo por qué me ayudaste». «Tampoco lo entiendo», respondió el torrento reiniciando el caminar. «Solo quería hacerlo, o sentí que debía hacerlo». «¿Tienes algún nombre?» «Me llamo Lily, y por lo que escuché tú te llamas Martín». «Así es. Gracias por ayudarme, Lily», aclaró Felipe, esbozando una sonrisa. «Pero no te equivoques. Yo soy el hombre más malo del mundo». «Un hombre malo jamás hubiera hecho lo que hiciste», debatió la criatura. «Si supieras las cosas que he hecho en el pasado, no dirías lo mismo», complementó Felipe, forzándose a mantener la sonrisa. Recordar su vida anterior lo descomponía. «Darte parte de mi energía me agotó más de lo que pensaba», finalizó Lily acomodándose en el bolsillo. «Creo que debo dormir». Martín, luego de agradecer su ayuda una vez más, sintió cómo la criatura se quedaba inmóvil de nuevo sobre su muslo, como si fuera un muñeco inanimado. Regresó a su condición inicial de hibernación. Con energías renovadas, el torrento levantaría la mirada y haría resplandecer su raimara. Con ello potenció su cuerpo y apuró el paso. No sabía lo que Lily había hecho exactamente, pero su cuerpo en ese momento rebosaba energía, tanta que después de una hora de caminata todavía no sentía la necesidad de detenerse a descansar. No obstante, un sitio inigualable para ocultarse apareció frente a él. Había tantos matorrales que podrían descansar sin ser vistos. Allí dejaría a Nixie apoyada a los pies de un árbol, quizás el más grande que vio en aquel lugar. Tras esto,
iría por leña para poder encender una fogata. De otro modo, morirían de frío en pocas horas. Ya encendida la fogata, Martín se sentó a una distancia prudente de Nixie. No quería que ella despertara y lo viera tan encima como si fuera un acosador. Sin embargo, sus ojos se quedaron admirando la belleza de su rostro. Mientras lo hacía, se repetía dentro de su mente lo malhumorada y soberbia que era aquella Thirua. A pesar de repetirse todo esto, Martín terminaría de igual modo embobado. Después de 10 minutos, se fue acercando a Nixie de manera involuntaria. De los 5 metros que los separaban, quedaron 3. Tras 5 minutos, esa distancia se acortó a 1. Así de manera sucesiva, hasta que sus hombros quedaron a escasos centímetros. Fue aquí cuando el cansancio le comenzó a pasar la cuenta al torrento. Saber que aún eran perseguidos no fue impedimento para que el sueño lo venciera, quedando ambos apoyados en aquel árbol, durmiendo con placidez. Sus cabezas se apoyarían mutuamente. 3 horas más tarde, y cuando el sol empezaba a bajar, Martín despertaría asustado. Desesperado miró a su alrededor, buscando algún peligro. Su raimara se iluminó y potenció 4 de sus 5 sentidos. Luego de asegurarse de que nadie extraño se acercaba, se volvió a sentar junto a Nixie. Respiró profundo y se tranquilizó. Lily seguía en su bolsillo y, a pesar de sus movimientos bruscos, pareció seguir dormida. Ya más calmado, se sentó de lado y comenzó a contemplar una vez más la belleza de su acompañante, la cual era impresionante. Él veía aquel momento como un verdadero privilegio, estar a pocos centímetros de una elfa y tener la oportunidad de admirarla. Era un lujo que cualquier persona pagaría por tener. La perfección de su rostro lo trastornaba. Su cabello brillante tan bien cuidado, de un rubio tan especial, sus labios e incluso su color de piel la hacían quizás la mujer más bella del mundo. Ahora que ya no se encontraba en esa carreta oscura, podía ver a la perfección a Nixie. Sus piernas estaban prácticamente desnudas. Una falda negra la cubría de un modo mediocre. Entretanto, la parte de arriba de su cuerpo no era muy distinta. Su ombligo y sus hombros estaban al descubierto, dejándola muy expuesta. No obstante, por encima de sus ropas, llevaba una túnica celeste transparente muy fina, la cual cubría todo su torso, desde el cuello hasta un poco más abajo de la cintura, incluyendo los brazos. Se podía ver, además, una pequeña joya que estaba en el centro de su frente. Al parecer, era un fino zafiro sujetado con delgadísimas cadenas doradas a su cabeza. Más cadenas doradas rodeaban sus brazos y piernas junto a llamativos brazaletes, lo que daba a entender que era alguien importante dentro de su comunidad. Si bien sus ropas y sus particulares sandalias negras eran elegantes, contrastaban con la daga militar que llevaba a un costado. La reconoció enseguida. Era la misma con la que lo amenazó tiempo atrás. Sin poder contenerse, Martín comenzó a acariciar la mejilla izquierda de la Thirua con ternura. No pasó mucho tiempo antes de que ella lo interrumpiera. ¿Se puede saber qué haces?, le preguntó Nixie, mientras comenzaba a abrir con dificultad los ojos. Martín no pudo evitar ruborizarse. Sin saber qué decir, desvió la mirada con nerviosismo. ¿Te encuentras bien?, le consultó el torrento, intentando cambiar el tema de conversación. Recibiste un potente tranquilizante. Creo que estoy bien, contestó ella llevándose la mano derecha hacia la frente. Aunque me duele un poco la cabeza. ¿Dónde estamos? La verdad no tengo idea, respondió el humano, mirando hacia los matorrales de su izquierda. Pero encontré un lugar donde escondernos. Con dificultad, Nixie comenzó a ponerse de pie. Él, sujetándola de un brazo, la ayudó a levantarse. Al parecer, los efectos del tranquilizante
aún no habían desaparecido del todo. «Debemos continuar», propuso Nixie mientras estiraba su hombro derecho. «Hemos regalado mucho tiempo. Me sorprende que no nos hayan capturado todavía. Deben andar cerca rastreando la zona». El humano, luego de asentir con la cabeza, iniciaría el andar junto a la Thirua, quizás no corriendo, pero a paso firme sin detenerse por un par de horas más. Ella, como siempre distante, no le dirigiría la palabra en ningún momento. Esto haría que Martín buscara iniciar una conversación en múltiples ocasiones. Sin embargo, ella se encargó de ignorarlo en cada oportunidad. Por alguna razón, su resentimiento hacia los humanos la mantenía siempre a la defensiva. «¿Puedes controlar tus ojos, por favor?», dijo Nixie mirándolo a la cara por primera vez después de varias horas. «Me incomodas». El joven, contrariado, fijaría su vista hacia el frente sin saber qué decir. Se sintió ridículo. Quizás se había dejado llevar demasiado, pero no había forma de evitarlo. Jamás había experimentado algo similar. Su atracción por ella lo obligaba a mirarla e intentar iniciar conversación, como si su inexperiencia con las mujeres perdiera importancia. Sus instintos hacían todo el trabajo con una naturalidad increíble. La Thirua, al detectar que el humano no tenía intención de responder a su pregunta, de improviso se posicionó frente a él. Aquello obligó al torrento a detenerse de inmediato. Para Martín fue imposible no mirar sus virtudes. «¡Qué asco!», afirmó Nixie sacudiendo la cabeza. «Ves mi cuerpo como si fuera un trozo de carne». Por un milisegundo, Felipe se sorprendió. Sin embargo, logró mantener la compostura y controló sus emociones. «Te equivocas», aseguró el joven con un rostro relajado, tanto que se sorprendió de sí mismo. «No me equivoco. Puedo reconocer la cara de un pervertido», insistió la Thirua con una mirada glaciar. Martín desviaría la mirada con una sonrisa. Ella por fin le había puesto atención. De un momento a otro, dejó de ser un objeto inerte del entorno. Pese a sentirse nervioso e incómodo, estaba disfrutando de la conversación. «Para que veas, hasta un pervertido es capaz de rescatarte de aquella caravana», aclaró el humano, fijando sus ojos en ella. Las palabras abandonaron su boca por reflejo. Por alguna razón, sentía la necesidad de cortejarla. Pareció querer sonreír, pero la Thirua se contuvo en el último momento. «No confío en ti», afirmó ella, suavizando el rostro, que sorprendida no esperó recibir una respuesta tan relajada. «Tranquila, no me gustan las mujeres demasiado delgadas», añadió el torrento sin mirarla. Nixie enseguida se giró para fulminarlo con la mirada. No obstante, Martín no sobrereaccionó. Ignorándola, no le prestó mayor atención. Aquello remeció el pecho de la Thirua. ¿Cómo un simple humano podía hablarle en ese tono? Confundida, no sabía si le desagradaba o le gustaba su comportamiento. «Eres más tonto de lo que pensaba». «Por fin te diste cuenta», respondió él casi al instante. Una pequeña sonrisa involuntaria apareció en Nixie, pero solo duraría unos segundos. «Sé cómo se comportan los humanos», comentó con frialdad la Thirua, apurando el paso. «Así que no finjas algo que no eres». «Y eso que usé mi mejor cara pervertida», agregó Martín, sacudiendo el brazo. Luego de respirar profundo, la Thirua lograría mantener la comisura de sus labios inmóviles. «No me digas que los hombres Thiruas no miran el cuerpo de una mujer», preguntó Martín, endureciendo el rostro. «Ellos son más emocionales y civilizados», respondió Nixie, deteniéndose en seco. «Aprecian cosas mucho más importantes que el físico». Sin saber cómo rebatirle aquello, Martín guardó silencio.
De alguna manera sentía que ella conocía muy bien el comportamiento humano, mucho antes siquiera de conocer a uno en persona, como si los hubiera estudiado con anterioridad detenidamente. En ese instante, Martín se sintió pequeño e insignificante. Por algún motivo, sintió que su acompañante le ocultaba algo. Sin darle tiempo para preguntar nada más, la cirua echó a caminar de nuevo. En su expresión había regresado al desplante que le caracterizaba. Olvidó la presencia del humano como si fuera un mueble o como si fuera una piedra tirada en el suelo que no merecía mayor importancia. El corazón humillado de Martín palpitaba de dolor. Su orgullo había sido despedazado. Cada una de sus actitudes le hacía recordar que no era más que un vil humano, un ser inferior a los ojos de ella. Su desprecio le produjo un atisbo de ira que fue en aumento con el pasar de los minutos inundados por aquel silencio. Sin embargo, esa ira la canalizó de manera distinta esta vez. La utilizó como nunca antes lo había hecho. Ese impulso agresivo lo convirtió en ímpetu. Sin tapujos, decidió tomar el control de la conversación. ¿De verdad que eres una fiera?, dijo el humano tomándola del brazo. Eres amable conmigo, me ayudas a recuperar mi Raimara y luego me tratas como basura. ¿Quién te entiende? Suéltame, le advirtió ella con altivez. No te me acerques, resopló zafándose. Martín, enojado con su actitud intransigente, no se contuvo y le volvió a tomar el brazo. Ella se resistió, pero solo después de unos segundos consiguió liberarse. Tras esto, le daría una bofetada tan fuerte al humano que retumbaría en todo el bosque. Según tu comunicación salvaje no verbal, ¿qué significa esto?, preguntó Martín con una leve sonrisa, pese a que le ardía la mitad de la cara. ¡Imbécil!, gruñó Nixie girándose y echando a caminar. Si vuelves a invadir mi espacio personal, te mato. Dijiste que no puedes quedarte en deuda con nadie, irrumpió Martín al llegar a su lado. ¿Recuerdas que te ayudé con tu tobillo lastimado? No me hables, dijo ella frunciendo el ceño, sacando a relucir su intimidante forma de ser. Debes pagar tu deuda, aseveró el joven mientras caminaba de espalda. Déjame adivinar, ¿quieres verme desnuda?, bufó Nixie sacudiendo la cabeza. Si no fueras tan delgada, quizás, dijo el torrento esbozando una sonrisa. Nixie no pronunciaría palabra. Sin embargo, su postura tensa la delataría. Como un libro abierto, reflejó su molestia. Quiero que me cuentes sobre ti, añadió Martín mirándola por sobre el hombro. La expresión de la tirua se endureció. Su mandíbula estaba rígida. Casi sacaba chispas por los ojos al oír semejante atrevimiento. Cuando parecía que iba a comentar algo desagradable, por alguna razón se contuvo. Quizá fue por la intensa mirada que le dedicó aquel humano, que de pronto sacó un valor y una confianza en sí mismo que no esperaba. Ella, confiada de su fuerte personalidad y acostumbrada a doblegar a los hombres tirua, vio con admiración cómo aquel ser inferior, cómo ese humano imperfecto, se paraba frente a ella de igual a igual. Con placer sintió ese choque de voluntades. Sintió el deseo de jugar con él y saber hasta qué punto podría seguirle el ritmo. Jamás renunciaba a los retos, y esta no sería la excepción. De improviso, el rostro de Nixie se relajó. Exhaló un poco de aire y habló. Bueno, comenzó a contarle con aires de superioridad. Yo provengo de uno de los clanes más importantes de Alromeque, Sudamérica, y quizás el clan más tradicionalista de la región. Tanto así que aún no aceptan la llegada de los humanos a este mundo. Estábamos convencidos de que los humanos habían sido exterminados hace millones de años en la gran guerra por el dominio del planeta.
Fue una guerra dura, pero que ganamos gracias al sueño del gran Ciro Galdor, por medio del cual se encontró el remedio a la enfermedad que azotó a nuestro pueblo durante esa época. Una enfermedad extraña que solo afectaba a los Ciro y que atacaba nuestro sistema nervioso central. ¿Cómo desaparecieron los humanos?, preguntó Martín, intentando seguir el apresurado caminar de su compañera. Desde un inicio los Ciro hemos sido seres superiores a los humanos, prosiguió Nixie desviando la mirada con frialdad. Aún así, nos rebajamos a su nivel e intentamos coexistir con ellos, pensando que de esta forma podríamos crear un mundo mejor. El día menos pensado, fuimos traicionados. El día que estalló la epidemia y las fuerzas de nuestro pueblo fue mermada, comenzaron los ataques humanos que nos llevaron al borde de la extinción. Desde entonces los Ciro blancos quedamos tachados de ingenuos, perdiendo gran parte de nuestro poder político. Gracias a los Ciro negros revertimos la guerra y vencimos, pero mi pueblo desde entonces quedó manchado. Lo lamento, dijo Martín bajando la mirada. En realidad la culpa fue nuestra, contestó con autoridad. Jamás debimos hacernos visibles a los humanos, ya que conocíamos de antemano las conductas repulsivas que los invaden. Aún así, apostamos a que podríamos hacerlos cambiar, pero al final no pudimos. ¿Visibles? ¿A qué te refieres? Somos seres divinos. Los humanos no deberían vernos ni escucharnos. Cuando hicimos el tratado de coexistencia, nos hicimos visibles a ellos como un acto de buena fe, lo que terminó siendo un terrible error. Tras los ataques, debimos volvernos invisibles de nuevo. Gracias a eso los humanos ya no pudieron continuar atacándonos. Pero su traición fue imperdonable. Nos vimos obligados a eliminar a los humanos de la faz de la tierra. Ahora comprendo por qué en Armelions ya no existen humanos originarios. Pero si lo que dices es cierto, ¿por qué mis compañeros y yo somos capaces de verte y escucharte? Hace más de 3 siglos comenzaron a llegar humanos a este mundo, pero lo que más nos sorprendió fue que éramos visibles ante sus ojos. Es impensado para nosotros creer que los humanos han alcanzado el mismo nivel de divinidad que nosotros. Pero imaginamos que estos nuevos humanos tienen un poder adicional, algo que los humanos tradicionales no cuentan. ¿Será a causa del catolicismo?, se preguntó Martín. Debe ser eso. Nuestros sentidos se han visto amplificados y nuestros cuerpos fortalecidos gracias al entrenamiento del aura. Mi clan muchas veces intentó organizar ataques, pero los clanes más conservadores se negaron, ya que su esencia de Ciro se los impedía. Mi padre aún no se rinde y no descansará hasta que todos los humanos retornen al lugar de donde provienen. Hay rumores que dicen que ustedes son capaces de viajar de un mundo a otro por medio de algún poder. Incluso se dice que provienen de un mundo similar al nuestro. ¿Me puedes hablar sobre eso? Eso es cierto, le contestó Martín asintiendo. Podemos viajar por medio de nuestra Raimara. Es una habilidad que aún no domino, porque soy un potenciador, pero me entreno hasta el cansancio para lograrlo algún día. Esa piedra que tú tienes se asemeja mucho al anillo de poder que usaban nuestros magos en la antigüedad, advirtió Nixie mirándolo a la cara. Me di cuenta cuando la toqué. Es casi del mismo material. ¿Tú usas magia, verdad?, preguntó el humano apuntando hacia sus pies. Me es difícil creer que puedas correr más rápido que yo, solo usando tus piernas. La Ciro miró a Martín con ojo crítico, intentando descifrar si era prudente responder su pregunta. Sin darse cuenta, se encontró hablando con él de una manera impropia. Estaba siendo más amistosa de lo que correspondía. Esto la hizo enojarse consigo misma por su descuido. Si me hablas primero de tu magia,
Quizás podría hablarte de la mía, le propuso ella con indiferencia, sin poder ocultar su curiosidad. Descontando uno de los favores que te debo, por supuesto. Martín, que esboza una sonrisa, aceptó conforme. Comenzó a contarle todo lo que sabía del catolicismo, introduciendo todos los detalles. Ella, incrédula, prestó mucha atención a cada una de sus palabras. Luego de unos minutos, la joven Cirua suspiró. No había detectado ninguna inconsistencia en su relato. No cabía duda de que le estaba diciendo la verdad. Aquella sinceridad la obligó a actuar del mismo modo. Nosotros usamos el Elafer, que significa magia pacífica. Como sabrás, todas las cosas en el mundo cuentan con energía, en especial los seres vivientes, como son los animales y los árboles. A diferencia de tu magia, nosotros tomamos prestada dicha energía vital del exterior por unos instantes para poder fortalecernos. ¿Quieres decir que corriste a semejante velocidad gracias a la energía vital de un árbol? Así es, contestó ella, observando con disimulo el extraño uniforme del joven. Mientras más grande sea el árbol, más energía vital podremos tomar prestada, pero debemos ser cuidadosos, ya que es peligroso. ¿Por qué?, preguntó el torrento al instante. Porque podría causarnos la muerte. Una sobrecarga de energía podría generarnos tanta adrenalina que nuestro cuerpo no lo resistiría. Se nos detendría el corazón, incluso antes de enfrentar a nuestro enemigo. Por este motivo debemos tomar la adecuada y luego usarla enseguida, ya que no podemos retenerla en nuestro interior por mucho tiempo. Martín, anonadado, se percató de lo opuesto que era el Elafer con respecto al catolicismo. Los torentos usaban la energía vital de sus propios cuerpos para luchar. Por lo mismo, se veían obligados a hacer un uso dosificado y criterioso del aura con el fin de evitar quedar incapacitados. La magia de la Cirua, en cambio, era todo lo contrario, ya que provenía del exterior, es decir, que tomaban prestada el aura de la naturaleza, y eso los obligaba a quemar dicha energía ajena con rapidez, con el fin de evitar ser destruidos por la misma. Arte mágica que, como todas las cosas, tenía sus pros y sus contras. Si bien en teoría sus habilidades Elafer podrían ser mejor que las de un catalicista, esto sería solo por un breve periodo de tiempo, mientras dicha energía prestada es quemada de manera frenética. Allí Martín comprendió por qué le había costado tanto mantener el mismo ritmo de velocidad de la Cirua, mientras huían de los secuestradores. Un arte mágico que Martín encontró fascinante, sabiendo muy bien que lo que le contaba Nixie era superficial. Había un montón de cosas que ella jamás le revelaría, como por ejemplo, las cualidades que podría adquirir de las diversas energías que existen en el mundo, que de seguro era una amplia gama, o el tiempo exacto de uso de cada habilidad. Aún así, el joven quedó conforme con la información. «¿Ves que no es tan difícil conversar?», acotó el humano mirándola a la cara. «¡Qué petulante eres!», replicó Nixie con desprecio. «¿Para esto querías conversar?». «Es que me encanta conversar», contestó el torrento sin dejar de sonreír. «Casi tanto como domar fieras». «Idiota», dijo ella frunciendo el ceño. «Se acabó la conversación. Camina más rápido, o te dejo aquí». El bosque por el cual transitaban era frondoso. Los árboles que los rodeaban cada vez los encontraban más grandes e imponentes. Después de una larga caminata, ella recomendó detenerse en aquel lugar para descansar, ya que los árboles de la zona eran lo bastante anchos como para ocultar la luz de la fogata sin inconvenientes. Martín de inmediato aceptó y se ofreció para ir a buscar leña. Nixie, por su parte, apuntó hacia unos frutos comestibles de color azul que había en unos árboles grisáceos. Ella con agilidad se encaramó y comenzó a recolectar dichas frutas. Luego de pocos minutos, ella ya tenía una cantidad aceptable de frutas en el suelo.
Martín, con la fogata ya encendida, se sentó junto a ella a comer. «Es hora de comer», dijo Martín sacudiendo su bolsillo. La criatura, aún con ganas de seguir durmiendo, se forzó a despertar, sabiendo que debía de comer ahora. Quizás más tarde ya no podría. «Gracias», susurró ella mientras intentaba salir del bolsillo. «¿Y esa voz?», preguntó nerviosa la Cirua, mirando en todas las direcciones. «Tranquila, es el monstruo que rescaté del carruaje», dijo entre tanto abría su bolsillo para ayudarla a salir. «Al parecer habla». «¿Habla?», preguntó Nixie sorprendida, ante la innegable solidaridad del humano. Luego de arrastrarse unos centímetros, Lily logró dar con una de las frutas. No tardaría en comenzar a comer desesperada. Tenía tanta hambre que sentía que se desmayaría en cualquier instante. Su cuerpo era tan pegajoso que restos de maleza y ramas se adhirieron a ella. «Se llama Lily», complementó Martín con una sonrisa de satisfacción. «Es un placer», se presentó la Cirua asintiendo. «Me llamo Nixie». Lily, incómoda, se forzaría a mirarla a la cara, pero sería incapaz de hablar producto de la timidez. Solo asentiría con la cabeza antes de retomar su comida. La Cirua, por su parte, tampoco pudo ocultar su incomodidad. Apenas Lily salió del bolsillo, sintió el impulso de levantarse y correr, como si hubiera visto el más asqueroso ratón, pero la tranquilidad del humano le ayudó a contenerse. Pese a esto, la retorcida y grasosa carne de la criatura le seguía generando un profundo asco. En ese momento, Martín tomaría una de las frutas con impaciencia. Luego de hacerla girar frente a su cara, se daría cuenta de que era como una especie de granada, pero de color azul. Una fruta que con obviedad ya no existía en el mundo conocido. Para su sorpresa, al momento de comerla, quedaría maravillado con su sabor. Era un sabor que jamás había probado. Era parecido al plátano, pero más intenso. Lo extraño era que de forma paulatina se volvía más y más dulce a medida que se llegaba a su centro. Luego de comer la tercera, el joven estaba más que satisfecho. Intrigado le preguntó a Nixie el nombre de aquella extraña fruta. «Nosotros la llamamos aduna», le reveló Nixie con los ojos cerrados mientras descansaba a los pies de un árbol. «Los humanos usarán otro nombre, me imagino. Recuerda que ustedes manejan otro idioma». «¿Cómo es posible que una Cirua hable nuestro idioma?», se cuestionó Martín. Solo ahí se percató de aquel extraño hecho. «Debe ser extraño para ti que hable tu misma lengua», dijo Nixie, abriendo los ojos con una expresión cansada. «Nosotros tenemos el don de la lengua. Podemos aprender cualquier idioma en pocas semanas. Somos políglotas por excelencia. Hablar inglés o español es súper fácil para nosotros». Aquellas palabras le generaron a Martín un inesperado pensamiento que lo dejaría absorto. Jamás esperó que los Ciruas estuvieran tan bien informados sobre los humanos. En teoría, ellos los odian, pero por alguna razón tenían también una extraña fijación en ellos. De una forma u otra, Nixie había sido criada y entrenada para odiar a los Torentos. Quizás ni ella misma era consciente de aquello. Darse cuenta de esto le causó tristeza. «Nixie, ¿puedo saber por qué me ayudaste a recuperar mi Raimara?», le interrogó Martín mientras tomaba otra fruta. «No tenías ninguna obligación». «Como te dije», le contestó la Cirua, dejando que sus ojos se cerraran de nuevo. «Vengo de un clan bastante arcaico, y es tradición regresar los favores recibidos, aunque provengan de un humano. Tú me ayudaste cuando me lastimé el tobillo. Quise regresarte el favor en esa oportunidad». Martín, desilusionado, exhalaría aire. Por un momento pensó que era otro el motivo. «Pero todo me salió mal», continuó la Cirua. Su voz era pausada y suave.
Cuando perdí el conocimiento por ese dardo tranquilizante, pudiste haberme abandonado para que me recapturaran, pero no lo hiciste, así que estoy en deuda contigo de nuevo. En cualquier otro caso, Martín le hubiera dicho que no le debía nada, pero no lo hizo. De alguna forma, le gustaba la idea de que ella estuviera en deuda con él. Aquello le permitiría volver a verla. Con el paso del tiempo, Nixie se fue relajando. Ya no era tan agresiva y soberbia como en un principio. Esto hacía que Martín quisiera estar más cerca de ella. A los pocos minutos, ambos decidieron irse a dormir para recuperar energías. Se sentaron a los pies del árbol y, apoyando sus espaldas en el tronco, intentaron conciliar el sueño. Lily, por su parte, ya con su hambre saciada, regresaría al bolsillo del humano para continuar durmiendo pesadamente. A los pocos minutos, un ruido los alertaría. Ambos se miraron a los ojos de manera fija. Se le vino a la mente de inmediato la posibilidad de que estuvieran siendo acechados por sus perseguidores. El ruido se hacía cada vez más fuerte. La pareja de jóvenes no sabía si correr o esperar. Un silencio infernal se produjo en ese instante. Cuando las pisadas se acercaron demasiado, Martín y Nixie se colocaron de pie, con la seria intención de huir. Sin poder controlar la presión del momento, Martín deliberadamente le gritó a Nixie que corriera, iniciando así un pique rápido, como si su vida dependiera de ello. Sin embargo, ella no le hizo caso y se quedó inmóvil en el lugar. Él, sin comprender nada, y al ver que Nixie no corrió a su lado como esperaba, decidió regresar junto a la tirua. Aunque incómodo, no pudo evitar sentirse ridículo. Cuando ya se encontraba al lado de ella, Nixie se llevó su dedo índice a la boca en señal de que guardara silencio. Luego de unos segundos de espera, las pisadas se detuvieron justo detrás del enorme tronco del árbol en el que se encontraban. «¿Qué sucede?», preguntó Martín en voz baja, aún con sus palpitaciones a flor de piel. Ella, sin responderle, comenzó a rodear el árbol con cautela. Con la fogata cada vez más lejos, sintió como una brisa helada la estremecía, pero lo que vería del otro lado le iluminaría el rostro. Martín quedó anonadado después de ver de quién se trataba. La más bella criatura de la tierra apareció frente a sus ojos. Nixie con lentitud se acercó a él sonriente. El unicornio parecía tranquilo, como buscando su contacto. Era tal como lo narraban los textos antiguos. Aunque parecía un poco más grande que un caballo tradicional, y su cuerno no era tan espectacular. A pesar de que era de color blanco, era más opaco, comparado con el brillante blanco de su pelaje que cubría su cuerpo. Nixie logró acercarse lo suficiente como para comenzar a acariciarlo. Hasta ese momento, Martín jamás pensó en ver a Nixie tan feliz como aquella vez. Su sonrisa parecía un sol mientras acariciaba a dicha criatura. Era todo un espectáculo. Era una escena maravillosa, perfecta para una postal. Todo lo que vio en ese instante fue mágico. La mitología y la realidad colisionaban en la mente del torrento. Momentos increíbles estaban viviendo junto a Nixie y que sin lugar a duda no olvidaría jamás. «¿Qué te parece?», le preguntó Nixie, volteándose a mirarlo con una radiante sonrisa. «Es bellísimo, ¿no crees?». «Jamás pensé ver algo así», aseguró Martín, saliendo de su letargo. «Pero me arrepentiré el resto de mi vida si no lo toco». «Ni se te ocurra acercarte», dijo la tirua, levantando la palma hacia el humano. «En el mejor de los casos se espantará. Puede atacarte». Martín, ignorándola, comenzó a acercarse de igual forma a la criatura. Ella, tratando de no hacer movimientos bruscos, dejó de acariciar al unicornio y comenzó a alejarse para intentar detener al humano. Pero era demasiado tarde.
El torrento ya estaba a menos de 1 metro del monocerote. Con la proximidad del humano, el unicornio se comenzó a mover inquieto, dando pequeños saltos, tantos que daba la impresión de que lo atacaría. No obstante, el joven sin miramiento alguno posó su mano en la cabeza de la legendaria criatura. Esto generó que el unicornio se tranquilizara de inmediato. El rostro de Nixie cambió de manera airada. Su expresión de enojo pasó a uno de asombro. Algo inexplicable estaba sucediendo, que tiraba por tierra todas sus creencias. Los unicornios solo se dejaban ver por personas puras de corazón, privilegio que hasta ese instante era solo para los tiruas. En ese segundo, Nixie dudó de que el unicornio se haya presentado allí por ella. Lo que la tirua desconocía es que la aparición de aquella criatura mitológica no se debió por ninguno de los dos, sino por otro ser sagrado que allí se encontraba observando toda la escena. Martín, con sus 2 manos sobre la criatura, no pudo ocultar su emoción. Su pelo blanco era tan sedoso que a ratos sentía un extraño cosquilleo en los dedos. Pese a la escasa visibilidad de la noche, el unicornio resplandecía con la luz de la luna. Miles de pensamientos pasaron por su mente en ese instante, hasta creyó que todo aquello no pasaba de un sueño. Sin embargo, un fuerte ruido lo regresaría a la realidad. Fue como si varias ramas se rompieran a la vez. Tras esto, se escuchó una bandada de aves emprendiendo el vuelo. Aquello dejaría a los 3 en estado de alerta. El unicornio retrocedería nervioso enseguida. Luego de relinchar un par de veces, se perdería entre los árboles. Martín, con lamentación, vería al animal perderse entre las tinieblas de la noche. Para su sorpresa, al mirar a su alrededor, notó que Nixie ya no se encontraba allí. Molesto con el extraño ruido, encendería su raimara para potenciar 4 de sus 5 sentidos. Tras unos segundos, no halló la presencia de ninguna persona cerca, salvo la de Nixie, que parecía estar sentada inmóvil del otro lado del árbol. Cuando regresó a la fogata, Nixie ya se encontraba apoyada en el árbol, dándole la espalda. Parecía tener los ojos cerrados. Sin comprender lo que sucedía, Martín hizo lo mismo y se dejó llevar por el sueño, desconociendo que ella todavía permanecía despierta. Al día siguiente, Martín despertó muy temprano por la mañana junto al cantar de las aves. Allí se percató de que Nixie ya no se encontraba a su lado. No podía creer que ella se hubiera ido sin siquiera despedirse. Miró por los alrededores, pero no la encontró por ninguna parte. Su instinto le decía que ella se había enojado por haber tocado al unicornio de manera tan arriesgada, pero no podría asegurarlo. Pese a esto, no se arrepentía de nada. Tocar a aquella criatura era lo más maravilloso que había experimentado en su vida. Resignado y con un dolor en su pecho, Felipe aceptó la ida de la tirua. Inició su andar decidido a retornar al palacio. No obstante, una sombra lo haría detenerse a los pocos metros. Gracias por llegar hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tu visita. Si es así, no olvides suscribirte y dar me gusta. Nos vemos.